evidencias del diluvio, también sabemos que en casi todas las culturas de la Tierra se habla de diluvios universales. Curioso. En la antigua Babilonia, en Grecia, los aztecas, y si analizamos todas las culturas, todas hablan de algún tipo de catástrofe, algún diluvio universal, y que por casualidad se parece bastante a lo que hemos visto que se dice en la Biblia, ¿no? Que el diluvio es enviado por causa del mal sobre la tierra, el diluvio es planificado divinamente, el héroe recibe instrucciones de construir un arca para la conservación de la humanidad y los animales, y un grupo selecto de seres humanos y animales entra al arca y el evento es universal. Curioso, ¿no? Como todas las culturas tienen alguna historia así de diluvio, pero la principal, la que encontramos en la Biblia. ¿Será que los demás lo han copiado? Bueno, podría ser, ¿eh? Vamos a pasar ya a apartado de geología. ¿Es posible que la Tierra tenga 6.000 años de antigüedad y lo que vemos ahora en la Tierra sea lo que quedó del diluvio universal? ¿Es posible esto? Pues ahora lo veremos. Básicamente lo que nos plantea estas preguntas es que la mayoría de lo que los evolucionistas creen que pasó en millones de años habría pasado en 377 días de diluvio. ¿Es posible esto? Bueno, ahora lo veremos. Vamos a hablar de los paleocorrientes. Dice, cuando se estudian las rocas sedimentarias, los geólogos a menudo encuentran indicios que sugieren la dirección en que fluyó la corriente cuando se estaban depositando los sedimentos. Por ejemplo, aquí tenemos una flecha que nos indica lo que sería la dirección en que fluyó la corriente al depositar esta tierra que vemos en esta imagen. Esto son teorías de los paleocorrientes. Y aquí nos dice, vemos América del Norte, Canadá, dice, en condiciones normales el agua fluye en diferentes direcciones, tal como ocurre en los numerosos ríos de los continentes actuales. Estos forman cuencas sedimentarias que terminan fluyendo hacia mares y océanos, ¿no? Por ejemplo, aquí varias flechas nos indican como que se forman estas cuencas sedimentarias, estos serían lagos, mares, ríos. Esto todo va a parar en una zona que después termina todo en el mar o en los océanos, ¿vale? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la actualidad. Tipo de geología. Aquí también muchas flechas que nos indican dónde se dirige el agua, primero hacia cuencas sedimentarias y luego hacia mares y océanos. Esto es lo que pasa actualmente. También en América del Sur tenemos varias flechas que nos indican direcciones de estas aguas que terminan en océanos, mares, etc. Dice, si los continentes estuvieron sumergidos bajo el agua durante un diluvio universal, uno podría esperar que el agua fluyera en una dirección dominante, ¿no? En lugar de, como pasa ahora, que las flechas indican a cuencas sedimentarias, si hubiera habido un diluvio, todas esas flechas nos indicarían que el agua habría ido en una dirección concreta. Y nos dice, el descubrimiento del predominio de una dirección de esa corriente en una gran parte del Fanerozoico de América del Norte fortalece el concepto de una catástrofe diluvial única. Un estudio abarcante de 15.000 localidades en América del Norte muestra un esquema dominante hacia el sudoeste durante la mitad inferior del Fanerozoico, con un cambio gradual hacia el este en las capas que están más arriba. El mismo esquema se aplica a la América del Sur y de forma parecida en el resto de los continentes. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que durante una buena parte del Paleozoico vemos cómo estas corrientes sedimentarias tienden a ir todas hacia una dirección, el sudoeste, cosa que no es normal, que no sería normal, porque ya hemos visto que estas flechas van hacia cuencas sedimentarias actualmente, pero en esas capas geológicas pasa esto, que no es normal, y indicaría que aquí hubo una gran cantidad de agua que se dirigió hacia la dirección de esta flecha, lo que podría ser perfectamente un diluvio universal.
universal, y no solo porque aquí tenemos el ejemplo de América, sino porque esto se aprecia en la mayoría de los continentes. ¿Vale? También tenemos América del Sur y la misma flecha, la misma dirección durante el Paleozoico. Curioso, ¿eh? Porque esto podría indicar una teoría, claro está, el diluvio universal ocurrió durante el Paleozoico, durante esa capa geológica que se conoce. Pero después en otra capa, en el Mesozoico, vemos un cambio gradual hacia el este en las capas que están más arriba. Es curioso, ¿eh? Que unas capas se indica que la dirección del agua estuviera yendo en el sudeste y ahora en otra capa hacia el este. Pues esto no es normal. Esto no puede apreciarse en la actualidad o durante los miles de años que sabemos que existe la Tierra, porque esto no ha pasado nunca. Ya vimos cómo son las flechas, cómo tendrían que ser, pero aquí nos indican direcciones todas hacia un lado o todas hacia otro, lo que nos indican grandes cantidades de agua, que podría ser el diluvio, yendo a una dirección concreta. ¿Vale? Aquí ya tenemos pruebas geológicas de un diluvio universal en las capas geológicas estudiadas. ¿Vale? Las capas que hemos visto de medio de la columna, empezando por el Cámbrico, donde empiezan los fósiles, muestran direcciones que solo pueden explicarse debido a una catástrofe como un diluvio universal, y aunque ocurre de forma parecida en todos los continentes. Esto representaría las fuerzas más intensas durante la mayor parte del diluvio. Pues, ¿qué es lo que vemos aquí? Que las capas donde empiezan los fósiles, o sea, donde empezaría el diluvio, no donde empieza la vida, es donde apreciamos estas direcciones que solo pueden ocurrir con una catástrofe, como el diluvio, porque si no, no es normal. En cambio, las capas antes del diluvio y las actuales, o sea, después del diluvio, muestran direcciones parecidas a las actuales, o sea, la dirección de cuencas sedimentarias hacia océanos. Esta falta de dirección puede explicarse como el drenaje de los continentes al final del diluvio o la actividad postdiluvial como la que acontece actualmente. ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que actualmente la dirección de los ¿vale? Que la dirección de las corrientes sedimentarias son de una manera, de una forma, igual a la de antes del diluvio, las capas supuestamente precámbricas. Esto nos indicaría bastante bien que antes, o sea, lo que es ahora y antes del diluvio coincide, no hay diluvio. Pero durante el diluvio todo esto cambia y las direcciones de estas corrientes son totalmente inexplicables, que es lo que hubiera pasado con el diluvio. Bueno, pues teoría muy interesante, ¿eh? Porque esto podría demostrar lo que ocurrió durante ese tiempo. Vamos a pasar a otro tema. ¿Pudo la Tierra partirse y acabar formando los continentes debido al diluvio universal? Ya vimos que el diluvio pudo haber sido muy fuerte, y no sabemos si partió la Tierra o no, pero sí que pudo partir un continente único, que es el que había creado Dios, y separarlo de otros. Y esto es una de las pocas cosas que podríamos coincidir con los evolucionistas, que es la deriva continental y la tectónica de placas, excepto en el número de años para su formación, ya que nosotros estamos hablando de 377 días aproximadamente, y su causa, que ya vimos fue el diluvio. Entonces, estos dos puntos son de las pocas cosas que podemos estar de acuerdo con los evolucionistas, excepto en el número de años y en la causa, que fue el diluvio. Incluso si vamos a Wikipedia, nos dice que desde el punto de vista evolucionista, durante el Cretácico, que sería la parte superior ya, que nos indicaría final del diluvio, el nivel de los mares estaba en continuo ascenso. Solamente un 18% de la superficie de la Tierra estaba sobre el nivel de las aguas, lo cual es un 10% menos de lo que está hoy en día. O sea que ya incluso los evolucionistas plantean esta teoría de que
Ya en esos tiempos, que nosotros hemos dicho que habría el diluvio, ellos también coinciden en que habría un continuo ascenso de los mares. Incluso que Pangea, o sea, todos los continentes juntos, se fue dividiendo para dar lugar a los continentes actuales. Y esto formaría las amplias plataformas y arrecifes. Curioso, ¿eh? Un dato curioso que también coinciden los evolucionistas. Ya me diréis cómo lo pueden haber descubierto o copiado de lo que estamos aquí diciendo, ¿eh? Vamos a ver un vídeo sobre estas dos teorías y así podemos aprender un poco más de geología. Mark McMenamin es experto en tectología de placas, el estudio del movimiento de los continentes. Hasta los años 60 era una ciencia revolucionaria. En el siglo XIX y a principios del XX, todos estaban convencidos de que los continentes permanecían quietos. La geología era algo local y los continentes se mantenían en su sitio. Pero esta noción afrontaba cada vez más problemas. Uno de los grandes misterios era la situación de ciertos fósiles. Estos trilobites que tengo a mi izquierda pertenecen al género Paradoxides. El Paradoxides era realmente una paradoja, una criatura de agua dulce con una distribución curiosa. Este trilobite se encuentra en la región este de Norteamérica. Y también en Gran Bretaña, al otro lado del Atlántico. Los paradoxides de agua dulce no podían haber cruzado el inmenso océano salado. Y no eran los únicos fósiles con una extraña distribución intercontinental. Los geólogos no encontraban ninguna explicación. En 1912 surgió de Groenlandia una teoría revolucionaria que establecería los principios de la tectónica de placas y haría tambalear los cimientos de las ciencias de la Tierra. Un meteorólogo alemán planteó esta nueva teoría. Alfred Wegener había pasado la mayor parte de su carrera investigando los fenómenos atmosféricos en los helados yermos de Groenlandia. Pero siempre le había fascinado la paradoja geológica de los fósiles. Afirmó audazmente que tenían la respuesta ante sí. Desde que existen mapas precisos, los niños y mucha otra gente siempre dicen que la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África encajan. En los círculos científicos, esto siempre se había considerado una simple coincidencia sin sentido. A muchos niños se les ha dicho que se equivocaban. Wegener afirmó que los continentes sí habían estado unidos y que desde entonces se habían ido separando. Sus investigaciones en Groenlandia lo convencieron de que la deriva continental era posible. Creo que se inspiró en algún fenómeno meteorológico. Quizá vio romperse algún témpano de hielo y extrapoló el fenómeno a la parte rocosa del planeta. Pero pocos geólogos podían aceptar las teorías revolucionarias de un simple meteorólogo. Rechazaron por completo lo que Wegener afirmaba. Parecía imposible conseguir empujar un continente gigantesco por el suelo oceánico hasta la otra mitad del globo. Wegener luchó toda su vida por conseguir pruebas de su teoría. Pero su valiente empeño llegaría a costarle la vida. En 1930, su última expedición a Groenlandia terminó trágicamente cuando se perdió en una tormenta de nieve. En un glaciar es difícil encontrar el camino. Lejos tanto de su campamento base como de los otros miembros de la expedición, se perdió y murió a la intemperie. Wegener falleció, pero su teoría de la deriva continental siguió adelante.